sabemos administrar los recursos se van a acabar. Vamos a tener insuficiencia, por ejemplo, de agua, vamos a tener deficiencia o inseguridad alimentaria, seguramente algunas poblaciones no van a tener cómo alimentarse. Debemos cuidar el medio ambiente, ya que esta nos brinda todo, absolutamente todo. Todo lo que hoy tenemos es gracias a respecto a la naturaleza. El Jardín Botánico es una entidad de ciencia que se dedica a la investigación para la conservación de la biodiversidad del Caribe colombiano. Tenemos acá un vivero de investigación, tenemos un herbario y tenemos las colecciones vivas en donde estamos enfocando la conservación ex situ de especies amenazadas. Mañana vamos a hacer un experimento con el piñuelo. Resulta que de esa planta no se sabe nada, entonces nosotros la propagamos en el vivero, allá en Barú, y ahora vamos a ver dónde se puede sembrar. Hoy vamos a visitar el proyecto de manglares. Vamos a ir a la isla de Barú, muy cerca del Jardín Botánico, donde tenemos un vivero satélite, donde propagamos una especie de manglar muy particular. Ese mangle se le llama el mangle piñuelo y era conocido especialmente de la región pacífica, donde forma muy extensas poblaciones que aún por ser extensas, no dejan de estar amenazadas. Vamos a tomar 150 de estas plántulas y vamos a hacer unas parcelas de investigación, sembrándolas en sombra, en sol, en lugares húmedos, para hacer un seguimiento de las tasas de crecimiento y así después poder sembrar las 1500 o 1700 plántulas que tenemos en su lugar adecuado después de haber hecho este estudio de propagación en campo. El Jardín Botánico está en una búsqueda constante de aliados para poder desarrollar los proyectos y hemos encontrado un aliado maravilloso que es la Fundación Franklinia. La Fundación Franklinia se dedica a financiar proyectos alrededor del mundo para poder salvar o proteger especies que están amenazadas. Nosotros en este momento estamos a pocos meses de culminar un proyecto muy importante que tenemos con ellos, en donde estamos protegiendo y sobre todo fortaleciendo las poblaciones de 7 especies que están amenazadas del Caribe colombiano. Lo importante es buscar alternativas para el desarrollo donde podamos integrar todas estas acciones de conservación para proteger la biodiversidad. A pesar de que hay muchas cosas que son difíciles, este es un gran ejemplo de cómo se puede reforestar. Entonces acá tenemos unas plantas que se sembraron en el 2018. Esta era una zona donde antes se usaba mucho para cultivos de pancoger y con el tiempo se fue reemplazando por esta cobertura de bosque.